7 de la mañana con 7 minutos. Con Tertulio retomemos el tema Venezuela. Edison Mayorga nos había escrito hace minutos. Buen día, tertulianos, nos dice. Qué gusto. A estas alturas, Maduro es indefendible. Pregunta, ¿hay que esperar que Maduro tenga un ataque de lucidez y en medio de una iluminación divina llame elecciones? Si la salida es la democracia, pues que sea el pueblo que lo manifieste, y el pueblo en Venezuela está siendo muy claro y muy contundente, sea por la vía que sea, quieren a Maduro fuera. No digo que sea bueno o malo, pero es lo que está sucediendo y es la realidad. Es el aporte de don Edison dentro de los comentarios que estamos recibiendo por parte de los amigos oyentes. Vamos a promover ahora mismo un diálogo periodístico con la visión de un académico que conoce de la materia internacional, de los temas justamente de la geopolítica. El doctor Jacques Ramírez visita nuestra mesa de trabajo. Doctor, qué gusto, bienvenido. ¿Cómo le va? Doctor. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Un saludo cordial a todos nuestros radioescuchas. ¿Cómo valora usted, cómo lee usted lo que está ocurriendo en Venezuela? El panorama en Venezuela es complejo desde hace tiempo atrás. Me parece que los acontecimientos de los últimos, del día de ayer, colocan nuevamente este país fraccionado en dos. Ahora no solo antes teníamos dos asambleas, teníamos dos cortes judiciales, ahora tenemos dos presidentes, seguramente tengamos dos consejos electorales, porque el presidente de ayer va a llamar a elecciones, lo que hace polarizar más, y me parece que esto se va a resolver también en la arena de la geopolítica, ¿no? Yo decía hace un momento precisamente eso, doctor, que una de las cosas que a mí más me genera preocupación es la posibilidad de que los Estados Unidos den paso a un proceso de intervención cuando existen también potencias como la China y Rusia que han decidido respaldar a Maduro y reconocer a Maduro. O sea, aquí además hay que entender que no es solo el cuento de la democracia y de las libertades el que está en juego. Aquí hay un tema económico muy, muy fuerte. Y el petróleo, recordemos que en Venezuela lo que está siempre en juego es el tema del petróleo. A través del petróleo se mueve la economía, a través del petróleo se mueven los temas migratorios, que también vamos a hablar del tema. Y por eso insisto que este tema se va a resolver en la arena de la geopolítica. Ya hemos visto los pronunciamientos de ciertos países, de Estados Unidos y muchos países de América del Sur apoyaron la decisión del autonombrado presidente. ¿Le sorprendió la postura del gobierno ecuatoriano de reconocer a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela? No, para nada. Recordemos que ya estaban rotas las relaciones entre Ecuador y Venezuela. Recordemos el giro que hizo este gobierno en temas de relaciones internacionales, alejándose del eje bolivariano, acercándose al Grupo de Lima, acercándose a Washington, y lo que hizo ayer el presidente Moreno fue reconfirmar todo este giro en la arena geopolítica. Pero había que proceder así, digo, frente a la situación interna de Venezuela y la postura de otros países de la región, porque prácticamente en Sudamérica, por ejemplo, si hablamos de Sudamérica, da la impresión de que Maduro está solo, de que el gobierno venezolano liderado por Nicolás Maduro está solo, apenas con el apoyo de Bolivia. Y de Rusia y de claro, China. pero hablo de Sudamérica, solamente de Bolivia. Si hablo de Latinoamérica, tiene el apoyo de Bolivia, de Nicaragua, de Cuba. Te estás olvidando de México. Eso iba a decir, no tengo tan clara la postura de López Obrador sobre el tema. Me parece que López Obrador no ha tomado una postura tan directa respecto de respaldar o no a Nicolás Maduro, pero tampoco se ha ido por la otra línea. Y claro, tú decías con Tertulio, hay otros países del planeta como Rusia o como Turquía que están respaldando a Nicolás Maduro. Y hay una declaración de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México no apoyando al autoproclamado presidente. Y han tomado una posición igual que Uruguay de pedir el diálogo. Creo que en estos momentos y desde hace tiempo atrás es necesario sentar a las partes. Yo soy de las personas que creo que los conflictos de cualquier índole se tienen que resolver hablando y no con puñetes y no con violencia, que es lo que vemos que pasa constantemente en la sociedad y en la política. Pero digo, de parte del gobierno de Maduro, de su entorno, ¿hay la predisposición de sentarse, de dialogar, de conversar, de buscar una salida? Porque a mí me da la impresión, y uno de los defectos más graves que yo encuentro en los procesos de gobierno progresista es que quisieron quedarse para siempre en el poder. Sí. 20 años llevan ya los chavistas bolivarianos en el poder en Venezuela. 18, ¿no? Sí, eso es un tema preocupante. Yo soy de los partidarios que
que piensa que es del pueblo el que tiene que elegir a sus mandantes, nadie más, no se tiene que elegir desde ninguna oficina ni desde ningún país externo. Sí, siento que el proceso venezolano en términos generales en relación a todos los gobiernos progresistas que tuvo América Latina le ha hecho bastante daño, ¿no? Yo creo que ha habido un mal manejo de la economía, ¿no? Y eso ha afectado muchísimo a la población. Si uno revisa las causas de la migración venezolana, es sobre todo por efectos del mal manejo económico. O sea, usted sí discute la forma como ha gobernado Maduro completamente. desde Miraflores. Por supuesto, yo creo que más allá de ideologías, porque cada uno tiene su corazón en la izquierda, en el centro, en la derecha, como analista y también como una persona que se ubica en la izquierda, he sido muy crítico con el manejo político de Maduro. ¿Por qué ha sido crítico con Maduro usted, doctor Ramírez? Insisto, por el tema económico, insisto que las condiciones en Venezuela no solo se deben a la baja del petróleo, del precio del petróleo que afectó a varios países, incluido Ecuador, ¿no? Y veamos la diferencia de cómo se manejaron solo estos dos países, o Bolivia, ¿no? Que es el país también del ala progresista con mayor crecimiento económico de la región, me parece que llegó a 4.9 o 5. En fin, entonces creo que las condiciones, solo me voy a meter en el tema económico, han sido mal manejadas por parte del gobierno de Maduro. Ahora, usted que hablaba del tema de las ideologías, doctor, a mí me parece muy interesante traerlo al debate, porque para la izquierda, en este momento, para mí, lo mejor que puede pasar es la salida de Maduro del poder. Porque es la peor publicidad posible que se le puede hacer a la izquierda. Que un sujeto como Maduro se pinte de izquierdista, de bolivariano y debe a un caos absoluto al país. Sí, pero recordemos que siempre en todo conflicto hay dos actores, ¿no? También habría que preguntarse por qué la oposición no quiso disputar las anteriores elecciones, más allá de decir de que está amarrado, de que el tema electoral, ha habido observaciones internacionales que han colocado el tema electoral en Maduro con muy buena calificación a lo largo de todos los procesos electorales. Hay que recordar que también la oposición venezolana ha estado muy fragmentada, ¿no? Y esa ha sido una de las grandes debilidades y unas cosas que ha aprovechado el gobierno de Maduro, que han hecho que el escenario trate de resolverse por la vía del conflicto social, las famosas guarimbas, que finalmente no terminaron en más que lastimosamente muchas muertes de hermanos venezolanos, y que se lleve esto a la arena sociopolítica, ¿no? Geopolítica. Y en ese elemento estamos ahora, ¿no? Yo creo que hay una estrategia internacional, dado que a nivel interno se ven muy complicadas algún tipo de derrocamiento al presidente Maduro, más aún teniendo el apoyo de las Fuerzas Armadas. Yo eso le iba a preguntar, y lo mencionamos en la parte de nuestra tertulia, en nuestro comentario hace minutos. Se me vino a la mente lo que pasó en el año 89, diciembre 89, enero del año 90, con la invasión de Estados Unidos a Panamá para derrocar a Manuel Antonio Noriega. Puse un poquito en contexto para decir que el tema no fue solamente social o político, sino había un interés económico, que era el control del canal de Panamá. Claro. O sea, eso está clarísimo. Fue derrocado Manuel Antonio Noriega, pero traigo a colación esto porque hay algunos sectores, los más radicales, que dicen que las grandes potencias internacionales deberían pensar en acciones similares a la de 1989 con Panamá, es decir, una invasión para poner las cosas en orden. Yo le pregunto a Jack Ramírez, la región, el mundo, pero particularmente Latinoamérica, ¿podría retornar a esos oscuros momentos de los 80s, por ejemplo, de los 70s y del inicio de los 90s? Sería muy triste, muy lamentable si llegamos a ese tipo de escenarios. ¿Pero usted cree posible eso? Es posible, es posible. Me parece que ante un escenario hay que hacer mayor prospectiva. Finalmente, esto que ocurrió el día de ayer no son ni 24 horas, hay que leer mejor lo que está pasando internamente como en la arena internacional, pero en un escenario de elecciones anticipadas que el presidente autoproclamado el día de ayer convoque, y que de alguna manera lo logre hacer las elecciones, que vaya a votar el 50% de la población, no irán a votar los maduristas ni chavistas. Tendremos tres presidentes
¿no? El Maduro, el autoproclamado de ayer Guaidó y el electo. Ese escenario daría paso a una posible intervención militar por parte de ciertos actores para que se reconozca ahora sí al presidente electo en las urnas. Oiga, doctor. ¿No? Entonces, ese escenario me parece que si es que se llega a conformar un escenario de elecciones anticipadas, y si no se reconoce a la nueva autoridad elegida en esas elecciones, podría haber lo que tú señalas. Yo no quiero ni pensar en eso. No, sería gravísimo. Nosotros los ecuatorianos tenemos una maestría en votar presidentes, ¿no? Y aquí cada vez que se caía Bucaram, que se caía Maguado, que se caía Lucio, siempre empezamos a hablar de quién fue el árbitro del conflicto y ubicábamos en ese escenario a las Fuerzas Armadas, siempre. Sí. Y por fuera otros árbitros también, otros árbitros que salían de una embajada. En el caso de Venezuela, tenemos unas Fuerzas Armadas bajo el control del chavismo, o digamos puede haber algunas disidencias dentro de la fuerza pública que terminen por inclinar la balanza a favor del autoproclamado presidente Guaidó. Vimos que hay unas pequeñas llamas en ciertas zonas del cuartel que han rechazado ya la posición que han desconocido más bien al presidente Maduro, pero no veo que eso se siga fraguando. Creo que está controlado los cuarteles, y justamente teniendo todavía el respaldo de las fuerzas los militares armadas bolivarianas, siento que esto no va a proceder. Pero no podríamos pensar que tal vez Maduro cuenta todavía con el apoyo, la lealtad de la cúpula, pero a nivel de las bases de la milicia venezolana sí puede haber malestar, descontento, división. Puede haber, pero yo creo que un escenario como el que vimos hubiese habido más revueltas militares que no, al menos yo no las escuché el día de ayer, salvo una que fue controlada, o sea, una al día antes de ayer, y al día de ayer otra, salvo dos que yo monitoreé. No vi ninguna más, y pequeñas y están controladas. O sea, digamos, y perdón por hacer la comparación, guardando las distancias, en el año 2000 tuvimos a un grupo de coroneles, de capitanes, claro, e incluso personal de tropa que se sublevó, claro, por encima de las decisiones de la cúpula militar. Se tomó la Asamblea Nacional y fue el principio del fin del gobierno de Maguad. No vemos ese mismo escenario en Venezuela. ¿Usted no advierte que podría ocurrir lo mismo a nivel de generales hacia abajo? ¿No podría ocurrir lo mismo en Venezuela? Yo por eso insisto, solo veo una posibilidad de salida del gobierno de Maduro en el ámbito geopolítico. ¿Qué significa eso? Salir en el ámbito geopolítico, que usted ya lo dijo al inicio. Que todos los países del mundo le den la espalda a Maduro y que le reconozcan al autoproclamado presidente Guaidó. Ayer y eso va a pasar cuando haya las grandes potencias, que son las que maneja, porque en geopolítica no es que todos los países pensamos lo mismo, sabemos perfectamente eso. Veamos cómo se mueve el escenario. Ayer Donald Trump fue de los primeros en hacer el anuncio de que reconocía a Guaidó, por un lado. En horas de la tarde hubo una declaración de prensa que la publicó la DW, que decía, en donde decía Trump que no está pensando en la posibilidad de una intervención, pero podría discutirse, dice. No hemos descartado nada, pero no estoy pensando. Hoy amanecemos con advertencias de Putin y de la China también, ¿no? Cuidado, Estados Unidos va a meter las narices en Venezuela. ¿Cómo se resuelven esas diferencias, doctor, para llegar a la solución que usted plantea, que es la de la geopolítica? Justamente con el pronunciamiento de China y de Venezuela y de Irán y en la región y de México, que no es menor, me confirma que el escenario de un derrocamiento a Maduro es poco probable, ¿no? En este derrocamiento. Yo creo que lo más saludable, insisto, por el tema de las democracias de nuestra región, por el tema de la paz de nuestra región y sobre todo por la tranquilidad de los hermanos venezolanos, es que las partes se sientan a dialogar, ¿no? Porque no se puede negar que hay un conflicto y un malestar de la población para ver a una solución posible. Hay unos actores que están diciendo nuevas elecciones, con nuevas reglas de juego, con una transparencia total. ¿Y por qué Maduro no acepta eso? Maduro te dice que sí hubo eso. Pero eso no hubo. Es lo que digo. O sea, hubo elecciones, sí, pero en cambio, a ver, en el escenario que usted planteaba,
que el presidente interino convoque elecciones con otro Consejo Nacional Electoral, con el apoyo de Estados Unidos, que no vayan a votar los maduristas y los chavistas, etcétera. Lo mismo no pasó el año pasado. Del otro lado, en cambio, Maduro convocó elecciones con su propio Consejo Nacional Electoral, liderado por la señora Lucena, no participó la oposición, el voto en Venezuela es facultativo, no es obligatorio, no se presentó la mitad de la población a votar. Digo, no estamos cayendo en lo mismo. Por eso señalé al inicio de esta intervención de que tenemos un país completamente polarizado, y esa polarización hoy por hoy se expresa incluso en la institucionalidad, que tenemos dos institucionalidades, tenemos dos asambleas nacionales, tenemos dos poderes judiciales y tenemos dos presidentes. Y tenemos dos bandos en las calles matándose. Hay 17 muertos ya en Venezuela, doctor. No sabía ese dato, una lástima. Mi solidaridad total con todos. Y esto nos coloca en este otro escenario de qué pasa con la población, porque a veces hablamos solo de la política, claro, de la geopolítica y de los cuarteles. O sea, pero Maduro lo tiene que todavía afecta, sus huestes, ¿no? Porque hay un, digamos, también un o sea, las mensaje decenas, mediático que como que tratando de invisibilizar el respaldo que también tiene claro, Maduro. las decenas de ayer en Miraflores tienen un respaldo popular que se construyó desde hace rato, ¿no? Desde la época de Chávez, que están siempre firmes ahí apoyando al bolivarianismo. Entonces, en este escenario yo lo que veo con preocupación no solo es el desenlace político, sino el desenlace social. Nuevamente tendremos en Venezuela una conflictividad social en las calles, tendremos nuevamente guarimbas, esto implicará nuevamente un deterioro de la economía que ya viene mal y problemas sociales. Esto a su vez lleva a un aumento de la migración. ¿Qué vamos a hacer con esos nuevos migrantes que ya no van a poder llegar a Ecuador, a Perú, a Chile? Digo porque van a venir por tierra y la mayoría de esos no van a poder pasar de Rumichaca por las nuevas medidas que tomó el gobierno nacional. Se van a quedar en Colombia, va a ser Colombia, Ecuador un estado tapón. O sea, el escenario es grave. Vamos a tener gente que ya no pasa por los canales regulares, sino por vías, pasos clandestinos, que lo hace aún más complejo para todos, nosotros como país, y a los migrantes por la vulnerabilidad que eso implica. Entonces, todo esto puede traer una cola de sucesos que a la región en general van a afectar, y por supuesto, en primer lugar, a los hermanos venezolanos. Pero si desde adentro no se acepta la realidad, porque ahí le escuchaba en una entrevista a Nicolás Maduro, tosudo él, necio como es, sin aceptar la realidad. Eso te digo, un gesto de él debería ser, a ver, señores, frente a esto, sometamos a un nuevo proceso electoral. Los organismos internacionales hablan de que la migración venezolana en los últimos años ha sido de más de 3 millones de ciudadanos y que podría llegar hasta los 5 millones de venezolanos. Maduro ayer dijo, son entre 600 y 900 mil. Es más, ya estamos con el plan retorno para que vuelvan a la patria y no sé qué. O sea, tenemos también un presidente que es totalmente cerrado. ¿Qué hacemos ahí? ¿Cómo le convencemos para que...? Además, hay otra cosa que a mí me genera preocupación, doctor, y es, por todos estos fenómenos que hemos visto, incluido el Ecuador, yo no descarto un escenario de la vendetta en Venezuela. Es decir, yo no le veo a Maduro quedándose en Venezuela una vez derrocado. El final de él y de Diosdado Cabello me parece que no es muy prometedor en Venezuela. Así que si ellos se sientan a negociar, tendrán que también empezar a negociar la huida. Sí, estás poniendo otro escenario tú que todavía yo francamente no lo veo. Francamente no lo veo. Pero ¿cree que es una posibilidad o no? O sea, me parece un actor que hay que verle con más detalle, que nos hemos olvidado en esta charla, es el papel de las Fuerzas Armadas, ¿no? ¿Cuántos ministros en Maduro vienen del ala militar, ¿no? ¿Cuánto controla los militares el Estado venezolano? Creo que esas son preguntas que tenemos que hacernos. ¿Quién realmente controla Venezuela? ¿Maduro, que es la cara visible, el presidente, o una institución muy fuerte y muy poderosa como las Fuerzas Armadas venezolanas? Con el apoyo, por ejemplo, de militares al servicio pasivo como Diosdado Cabello. Por ejemplo. Sí, por mencionar un ejemplo, exacto. Activos y más pasivos. visibles. Sí, de acuerdo. O sea, Cabello creo que es el más visible, ¿no? Muere militar, ¿no? Y ellos mismos te dicen su espíritu de cuerpo, no es que me retiré y dejo de ser, no hay un espíritu de cuerpo. Entonces, yo creo que mucho va a depender de ese actor
que es un actor que está disfrutando mucho del poder, ¿no? Los militares están disfrutando de esto, para ellos no hay ningún tipo de crisis, entonces ese actor es clave en este momento. ¿Se puede recomponer la izquierda después de todo este descalabro político, regional? Creo que la única excepción es Bolivia, ¿no? A esta hora. Y Uruguay. Y Uruguay. Frente Amplio de Uruguay. Y Uruguay. Que digamos, para mí, ese es el paradigma de la izquierda. Y se olvidan, el progresismo. Y ustedes siempre ven muy abajo, se olvidan de México, acaba de... Pero recién. De Andrés Manuel, pero sí, recién, pero recién. Es un político de izquierda de hace más de 20 años. Yo le tengo una fe enorme a Es su Andrés tercera Manuel López elección, Obrador. la primera le hicieron fraude, acaba de llegar con un discurso súper nuevo, súper renovador. Son 6 años del modelo de sexenio de gobierno en México. México es un polo de desarrollo político y económico. En la región tenemos México y Brasil. Acaba de romper la dictadura perfecta, Andrés Manuel. Acaba de romper todo lo que ha hecho el PRI, ¿no? El PRI y el PAN últimamente. Entonces eso va a repercutir, ¿no? Por eso todo el mundo estaba viendo con ojos cuál es la respuesta de México ahora en este tema que nos lleva. Yo creo que siempre va a haber un movimiento pendular en nuestra región en temas de gobierno, lo hemos visto. En el caso ya más ecuatoriano hay que ver cómo se desenvuelven en las elecciones seccionales y eso va a definir también el futuro de nuestro país en términos políticos e ideológicos. Para mí está clarísimo que las elecciones seccionales del 24 de marzo van a marcar o van a ser el principio del fin de la fuerza política dominante en la última década. Me refiero a la organización política. Creo que va a resurgir una nueva, digamos, se va a recomponer la antigua clase política y de aquí veamos qué pasa en 2021. O 2020. No sabemos. No sabemos, sí. Sí, de acuerdo, yo creo que uno de los grandes derrotados en estas elecciones va a ser Alianza País, ¿no? Que ya viene en declive, que justamente la estrategia del gobierno y de las autoridades fue vaciarle, ¿no? No solo quitarle al ala correísta del partido, sino vaciar el partido, tanto así que no ponen candidatos, ni siquiera algo tan simbólico como poner un candidato para alcalde de Quito, ¿no? O sea, ese hecho te dice mucho de que están jugando a vaciar el partido, el movimiento Alianza País, y hay que ver cómo quedan los actores políticos más de carácter nacional. Me estoy refiriendo al Partido Social Cristiano, a Lazo, y ver finalmente cómo en medio de una disputa electoral inclinada, el nuevo partido de la Revolución Ciudadana, que no pudo inscribir su partido, juega con este partido prestado Justicia Social. Estas elecciones seccionales podrían marcar, digamos, una diferencia con las anteriores. Hablo solo de seccionales, doctor, donde la gente siempre, y los propios analistas políticos, los consultores electorales dicen, en las seccionales la gente por la cercanía, porque están eligiendo alcaldes, concejales, quienes visitan el barrio y tal, sí, votan por personas. ¿Usted cree que en esta elección en particular la gente se va a definir por posiciones, por posturas, más que por personas? Sí, es muy buena tu lectura. Las elecciones seccionales juegan más no las ideologías ni los partidos, y sí la cercanía, la proximidad, el conocimiento con el candidato, y también una suerte de evaluación a su gestión. Un claro ejemplo que yo pongo en las entrevistas que estoy teniendo estos días es lo que pasó con el propio movimiento Alianza País en Pichincha y Quito, con el candidato Baroja y con el candidato Augusto Barrera, ¿no? El prefecto ganó, era su segunda reelección y también ganó con un porcentaje altísimo, más del 50%, y por otra parte el alcalde Barrera perdió, ¿no? Entonces ahí vemos este comportamiento electoral que es los dos del mismo partido, no hubo un voto en plancha, sino por las personas, el uno castigando de alguna manera la gestión de la alcaldía y los otros dando la reconfirmación al prefecto. Correcto. Entonces sí juega mucho ese tema. Doctor, pero nos desviamos del tema y vamos a hablar doctor, de Venezuela, de la migración. En un minuto, sí, retomo el tema de Venezuela en un minuto, se me terminó el tiempo, pero tengo un par de mensajes que dan cuenta de que no citamos en este diálogo esto que el entorno de Maduro insiste, quienes defienden a Maduro insisten en mencionar, que es el bloqueo económico generado sobre Venezuela por parte de otros países, pero también a nivel del empresariado venezolano. ¿Cómo le ve usted eso? Y con esto cierro. De acuerdo, y eso está en parte de las causas del deterioro de la economía
venezolana. Gracias por el recuerdo al Sí, cibernauta que nos está siguiendo. Nos escriben ahí un par de oyentes. No solo es del tema de la economía por un problema de la baja del petróleo. Ni de la conducción solamente ni del solo gobierno. La conducción, hay que poner otros elementos, y el tercer elemento estructural es de este bloqueo económico que ha tenido Venezuela por parte de Estados Unidos, de Canadá y de la Unión Europea, ¿no? Entonces sí, ese es un elemento que también ha asfixiado muchísimo. Tiene mucha razón. Claro, por acá también me habían escrito en ese contexto. Completamente de acuerdo. Que si mañana pasado sale Maduro, se queda Guaidó ahí como presidente interino hasta que se convoquen elecciones, capaz y se acaba el bloqueo económico y otra vez la situación económica en Venezuela mejora. ¿Ah? No solo depende de una variable. No es descabellado. No es descabellado, pero no solo depende de una variable. Es una confluencia de variables. Es una confluencia. Vos puedes tener el petróleo a 200, pero si no sabes manejar tu economía, te vas a pique. De acuerdo. Doctor, gracias por el tiempo. Por Muy amable. Gracias, doctor. Jax Ramírez, docente universitario, especialista en temas de carácter internacional, conversando aquí en A Primera Hora sobre su visión en torno a lo que está pasando en Venezuela. 7 de la mañana, 32 minutos.